Bienvenidos a este nuevo video tutorial de la asignatura de drogodependencias de cuarto de grado de enfermería. En esta ocasión abordaremos el bloque de prevención y dentro de él la presente videoconferencia abordará el tema de las generalidades en prevención. ¿De qué hablaremos en este video tutorial? Pues en un primer momento de qué entendemos por prevención de drogodependencias, de ciertas características o, por ejemplo, de los objetivos que tiene la prevención. Hablaremos también de las diferentes modalidades de prevención, de los diferentes niveles de actuación de la acción preventiva. Abordaremos un poco el tema de los modelos de prevención, aunque ya adelanto que se parecen a los modelos que abordamos en la interpretación en generalidades de las drogodependencias. Trabajaremos o trataremos el tema de las estrategias de prevención y de los ámbitos en los que se puede desarrollar la acción preventiva. Vamos con ello. Bueno, para aclarar qué entendemos por prevención, quizá lo principal sea abordar los objetivos que tendremos o que se trabajan en general en la acción preventiva. Entre ellos, uno de los importantes que centra, la acción preventiva, uno de los objetivos importantes sería educar en la autorresponsabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues lo que queremos decir es que al fin y al cabo lo que pretendemos con la acción preventiva es que el individuo sea capaz de mantener una relación responsable con las drogas, con las sustancias de abuso. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que todo sujeto tenga que consumir de forma responsable este tipo de sustancias, sino que las drogas están en nuestro día a día, en nuestro entorno social, en nuestro entorno económico, y va a ser verdaderamente difícil, si no imposible, abstraer, disociar la realidad sujeto-sustancia. Estamos rodeados por ellas y debemos aprender a convivir con ellas. Entonces, uno de los objetivos es dotar de herramientas al sujeto para que viva con responsabilidad ese tipo de relación con las sustancias que tiene alrededor. Bueno, por otro lado, otro de los objetivos principales en los que se fundamentan muchas campañas de prevención, muchas intervenciones en prevención, sería retrasar las edades de inicio. Cuanto más tarde empiece una persona, un individuo a consumir, menos riesgos genera ese tipo de consumo. Eso está muy ligado al grado de maduración del sujeto. Si bien hay que decir que, bueno, pues las estadísticas a lo largo de los años lo que nos han venido demostrando es que tampoco logramos, pese a las acciones preventivas que se llevan a cabo, que se desarrollan, tampoco conseguimos elevar mucho las edades medias de inicio del consumo de sustancias. Sí podemos decir, bueno, pues que en algunos tipos de sustancias pues puede subir medio año, pero que siempre se mantienen en unos rangos fijos. Aún así, pues bueno, no hay que dejar en el esfuerzo, hay que seguir trabajando en ello. Otro de los principales objetivos que perseguimos con la prevención es modificar las condiciones del entorno sociocultural. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, lo que buscamos es modificar esas condiciones del entorno sociocultural que favorecen el aprendizaje del comportamiento del uso de sustancias. Esto quiere decir que, bueno, pues lo que se ha visto es que si hay sujetos muy parecidos unos a otros, pero cuyo entorno sociocultural difiere, y esa diferencia potencia los factores de protección y dificulta los factores de riesgo, lo que tenemos que buscar es justo modificar esas condiciones socioculturales, ya sean cercanas o lejanas, ¿no? Macrosociales o microsociales, como vimos en el bloque pasado. Tenemos que intervenir en causas de malestar individual. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues al fin y al cabo todos los agentes agresivos, los agentes hirientes que hacen que el sujeto, que la persona viva en ese malestar, son factores de riesgo en sí mismos que incitan o que promueven este tipo de consumos. Por lo tanto, si ayudamos al sujeto, a la persona, a vivir y a trabajar ese malestar individual, si le ayudamos a abolir esos agentes agresores, pues mejoramos el tema de los consumos, los acercamientos al consumo. Y el último punto
uno de los principales objetivos de las acciones de prevención sería también el tema de ofertar alternativas. Alternativas, al fin y al cabo, de vida saludable. En esto tendríamos pues desde las actividades de ocio, actividades ocupacionales, la vivencia del trabajo como un entorno en el que realizarse y no como un agente agresivo. Bueno, pues ofrecer alternativas de todo tipo en este ámbito. Tenemos que tener en cuenta además una serie de consideraciones, bueno, pues porque tienen una repercusión importante sobre el tema de la prevención de las drogodependencias del consumo. La primera consideración es que el uso de las drogas varía, y varía mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el uso, el consumo de sustancias, como ya hemos visto en el bloque anterior, eh, tiene factores pues, tales como los achacados al individuo, a las diferentes generaciones que coexisten, diferentes subculturas o incluso las características sociales en las que se encuentra la persona. Existen asimismo características propias de la sustancia de consumo, de las formas de consumo de esa sustancia o de otras sustancias, de las motivaciones, de las expectativas que tiene el sujeto respecto a los consumos. Todo esto, todos estos factores que muchos de ellos ya hemos trabajado en el bloque anterior, lo que nos llevan a pensar es que pues podríamos decir que ningún caso es similar al de al lado. No podemos decir que los individuos son iguales frente a los consumos de drogas, ¿no? Cada individuo tiene sus propias características, cada sustancia tiene sus propias características y cada entorno social tiene sus propias características. Entonces hay que considerar esto. Después veremos que esto tiene una relación directa con los tipos de prevención que se desarrollen. Por otro lado, no hay relaciones simples causa-efecto. No podemos simplificar y no podemos decir que este problema, esta situación, se soluciona abordando un único factor, una única característica. Tenemos que tener en cuenta que este fenómeno se determina por el individuo, por la sustancia y por el entorno. Entonces, no hay una única causa. No seamos simplistas en el abordaje de la prevención de drogodependencias. Por otro lado, el contexto sociocultural da sentido a los comportamientos. Esto quiere decir que si nosotros queremos saber de dónde salen esos comportamientos, dónde salen estas pautas, estos tipos de consumo, deberemos necesariamente analizar, contextualizar, profundizar en el contexto sociocultural del sujeto y en el contexto sociocultural de la sustancia. No podemos olvidarlo. Bueno, dicho esto, podemos hablar sobre las modalidades que existen en prevención. Hay dos grandes grupos, dos grandes modalidades actualmente, o la clasificación nos orienta hacia esto. La específica, la prevención específica y la prevención inespecífica. Bueno, la prevención específica, ¿cuál sería? Pues sería justo lo que nos viene a decir este dibujo, ¿no? La prevención específica sería aquella que se diseña y se desarrolla centrándose única y exclusivamente en la cuestión drogas, la cuestión sustancias. Este abordaje, de forma única, es simplista y está obsoleto. ¿Qué tipo de abordaje, qué tipo de prevención podemos considerar como específica? Pues, por ejemplo, la información única exclusivamente de sustancias. Pues, el ir a un colegio a desarrollar unos talleres y hablar solo sobre sustancias, el hacer campañas de prevención a nivel de medios de comunicación y hablar solo sobre sustancias. Esto es una visión simplista. No funciona por sí sola. La prevención inespecífica es aquella que aborda otra serie de características, otra serie de intervenciones que no tienen una relación a priori directa o manifiesta con el tema de las sustancias. ¿Cuáles serían este tipo de modalidades de prevención? Pues, por ejemplo, la educación en valores, por ejemplo, la educación en habilidades de comunicación, en resolución de conflictos. No trato específicamente la sustancia como tal, pero sin embargo sí que doto a la persona o intento dotarla de una serie de herramientas, de conocimientos, de habilidades, de actitudes que le van a ser de utilidad a la hora de convivir con las sustancias de abuso. Por otro lado, tendríamos los niveles de actuación en prevención. De forma tradicional, siempre se ha hablado de la prevención primaria, secundaria y terciaria.
El alumno de enfermería está tremendamente acostumbrado a hablar de este tipo de niveles de actuación. La prevención primaria sería justo aquella que se desarrolla con personas, en este caso, que no consumen drogas, con el fin específico de evitar que comiencen los consumos. ¿Cuál sería la prevención primaria? Pues a todos se nos ocurre directamente la prevención a nivel escolar con población, en este caso menor de 12 años, que no haya tenido contacto a priori con las sustancias. Nuestro objetivo, ya digo, que no consuman. Por otro lado, tendríamos la prevención secundaria. En este caso, estaríamos hablando de que la intervención se trabajaría con consumidores en fases iniciales. Pues consumidores experimentales o consumidores ocasionales. Sobre todo población juvenil, en este caso, ¿no? Lo que buscamos es lograr una detección precoz y lograr una atención temprana. Y por otro lado sería la prevención terciaria, sería la intervención con sujetos que ya presenten problemas de abuso, de dependencia. Nuestro objetivo en la prevención terciaria sería reducir los posibles daños asociados al consumo de sustancias, así como potenciar la rehabilitación y la reinserción de ese tipo de personas, ese tipo de consumidores. Ya digo que esta clasificación está, pues en principio obsoleta. ¿Por qué está obsoleta? Bueno, ocasionaba problemas para delimitar los límites, el límite entre la prevención y el ámbito asistencial. ¿Por qué? Bueno, pues la prevención secundaria y la prevención terciaria se mueven, coexisten con la asistencia pura y dura, ¿no? Entonces, ese era un problema. El delimitar las intervenciones achacables tanto, pues ya digo, a la prevención como a la asistencia. Por ello, en el ámbito de la prevención de drogodependencia se trabaja más desde la perspectiva de los niveles de actuación en función de los niveles de riesgo. ¿Qué niveles de riesgo, qué niveles de actuación en prevención podemos ver en esta clasificación? Bueno, por un lado estaría la prevención universal. La prevención universal es aquella que se dirige al conjunto de la población. No se especifica y no se separa, no se hacen grupos. Es la misma prevención para cualquier persona. Es la prevención más extendida, sobre todo en el ámbito juvenil. Trabaja sobre los factores de protección y los factores de riesgo, ya digo, con carácter general. La siguiente sería la prevención selectiva. La prevención selectiva ya trabaja con grupos de riesgo previamente identificados. Serían colectivos que tengan unos niveles de riesgo superiores al resto de la población. Por ejemplo, serían hijos de padres drogodependientes o padres con problemas de consumo. Ya requiere cierto análisis de la población y ya requiere cierta especialización o especificación en la captación y en el grado de intervención, ¿no? Y por último tendríamos la prevención indicada. La prevención indicada es aquella que se trabaja, se implementa de forma específica en una serie de sujetos o individuos que están sometidos a situaciones específicas de riesgo. Por ejemplo, grupos específicamente seleccionados de determinadas zonas con determinadas pautas de consumo de sustancias que proceden de determinadas familias de especial riesgo. La diferencia entre la selectiva y la indicada es que en la indicada el análisis poblacional y de las características es muchísimo mayor y los grupos de captación son mucho más homogéneos y por lo tanto mucho más específicos y mucho más complicados de captar, ¿no? Para la prevención indicada se requiere un análisis importante, pormenorizado de la realidad sociocultural, de la realidad socioeconómica de los sujetos. Digamos, si habláramos en términos sanitarios, la prevención universal, ¿no?, sería aquella intervención sanitaria que se realiza sobre todo a la gente, campañas de prevención de gripe. La prevención selectiva sería aquella que se hace sobre determinados colectivos, por ejemplo, de temas de riesgo cardiovascular, y la prevención indicada o la intervención indicada, por ejemplo, sería sobre pacientes con determinado tipo de cáncer. Para que quede un poco claro, el dibujo yo creo es muy representativo. Dentro de una misma población, la prevención universal sería sobre todos los colectivos, no haríamos diferenciación, la selectiva sobre un colectivo más específico y la indicada sobre un colectivo ultra específico.
En el caso de la selectiva y sobre todo de la indicada, hacen falta estudios previos de la población que nos delimiten, ya digo, los grupos poblacionales. Y además requiere, la prevención selectiva y la prevención indicada, requiere de mayor formación por parte bueno, de los monitores, de los formadores, de los prevencionistas. Requiere, por tanto, de más recursos humanos y de más recursos materiales, una prevención más cara. Por ello, bueno, pues tristemente es una prevención que se desarrolla y que se trabaja menos. Dentro de los modelos de prevención tampoco nos vamos a detener mucho porque si ven se parecen mucho a los modelos de interpretación de las drogodependencias. Tendríamos el modelo el ético jurídico en el que se considera las drogas como sustancias ilegales bueno, la acción preventiva se basaría sobre todo en medidas punitivas, en multas, en condenas. Tendríamos el modelo médico-sanitario, que ya no considera la sustancia como legal o ilegal, sino que la considera más desde la perspectiva de la sustancia en sí misma, las características farmacológicas, y al drogadicto le considera como un enfermo. Entonces estaríamos hablando pues, de la convivencia, de una enfermedad, ¿no? La relación de un sujeto con una sustancia. Después estaría el modelo psicosocial, es un modelo mucho más complejo, mucho más amplio, en el que se trabajan los factores psicológicos y los factores ambientales que rodean a este fenómeno y se aborda, por tanto, desde ahí. Tendríamos el modelo sociocultural, que lo que nos dice es que no se puede hacer abstracción, no se puede uno separar de la estructura socioeconómica que engloba este fenómeno, por lo tanto hay que tratarla. Destaca este modelo por la complejidad y la variabilidad que aporta el análisis del contexto en el que se mueve. Y después tendríamos el modelo geopolítico estructural, es un modelo mucho más amplio, es un modelo más que se trabaja más desde la gestión a nivel, ya digo, pues político. Sobre todo es un modelo muy importado de Latinoamérica por la problemática que tienen bueno, pues de tráfico, de consumo, de producción de sustancias, ¿no? Aquí es un modelo que no utilizamos tanto. Respecto a las estrategias de prevención, podremos agrupar todas las estrategias que se pueden implementar en 4 grandes grupos: las estrategias informativas, las formativas y la de oferta alternativas. Las estrategias de informativas son, pues bueno, por ejemplo, ese tipo de carteles muy conocidos de la Fundación Llega contra la Drogadicción. Hay que tener en cuenta que tienen un hándicap importante, que es que suelen ser aplicadas a nivel de mass media, de medios audiovisuales para grandes masas, y que por lo tanto son bastante difíciles de evaluar. Los criterios de evaluación son complicados. Es más, quizá ahora mismo ya no tanto, pero siempre se han basado mucho en el recurso del miedo, un recurso que ya se ha visto que no es efectivo, y aparte se sospecha, esto no está demostrado, se sospecha que puede resultar estas campañas, estas estrategias que pueden resultar contrapreventivas. ¿Esto qué significa? Pues que no se sabe hasta qué punto este tipo de información puede despertar el interés hacia el consumo o hacia la sustancia de determinados colectivos que no tenían conocimiento de estas realidades, ¿no? Y bueno, pues despierta su interés y puede motivar el acercamiento más que la reflexión y el alejamiento de los consumos. Las estrategias formativas son las estrategias eminentemente educativas. Se mueven actualmente mucho en el ámbito de la educación para la salud. Estas estrategias pues trabajan tanto la salud física como la salud psíquica, la salud social. Yo creo que es donde tenemos que hacer el trabajo importante el colectivo de enfermería en las estrategias formativas en este ámbito. Es un tipo de estrategia de intervención en el que se trabaja directamente y mano a mano con aquellos a los que se dirige el programa, ¿no? No es como en las primeras estrategias informativas en las que la relación es muy escasa. En las estrategias formativas hay un día a día de convivencia entre el formador, el monitor, el prevencionista y la población subsidiaria. Además es una relación bidireccional, lo cual ayuda, ¿no? Se lanza una información, se puede contrastar y se puede reevaluar y se puede preguntar sobre ella. Se abordan muchos tipos de contenidos, pues consecuencias negativas respecto al consumo, los nuevos consumos. Bueno, hay muchos contenidos a tratar en las estrategias formativas.
Y además son estrategias que lo ideal es que se lleven, que se trabajen a medio y a largo plazo. Las estrategias educativas, la educación en sí misma es difícil de mensurar eh, a corto plazo, de forma cortoplacista, ¿no? Yo creo que hay que mensurarla, hay que evaluarla a medio y largo plazo. Por otro lado estarían las estrategias de oferta o que fomentan las actividades, bueno, la oferta de ocio alternativa. Bueno, digo de ocio sobre todo porque las ofertas alternativas en temas de prevención con población juvenil se basan sobre todo en ofertas alternativas de ocio, pero bueno, también en adultos podrían ser otro tipo de alternativas diferentes, ¿no? Mm, lo interesante es que la oferta de alternativas cumpla una determinada función o satisfaga alguna necesidad. Es decir, no podemos ofertar este tipo de alternativas a lo loco. Primero hay que hacer un análisis pormenorizado de las necesidades que existen en la población y después ofrecerle esas necesidades. Si le estamos paliando o si le estamos ofreciendo alternativas que él no considera necesarias, pues difícilmente va a utilizarlas, ¿no? Mm, seguimos. Bueno, pues por último diremos que dentro de los ámbitos de prevención que podemos considerar, yo creo que el primero que siempre se nos ocurre a todos es el ámbito escolar, siempre que, bueno, siempre que trabajo yo el tema de la prevención dentro de las sesiones docentes, dentro de los talleres de prevención, dentro de los talleres de intervención en drogodependencias, yo creo que es la primera que se nos ocurre. ¿Prevención dónde? Pues con los chavales en el ámbito escolar. Pero no olvidemos que prevención se puede hacer en muchos otros ámbitos, ¿eh? No olvidemos otro tipo de ámbitos. Si es cierto que por las características evolutivas del niño, del joven, es un momento idóneo para hacer este tipo de intervenciones, pero no olvidemos que hay otras muchas, por ejemplo, el ámbito familiar, ¿no? Muchas veces intervenimos mucho con los niños, con los chavales, con los jóvenes, con los adolescentes y olvidamos a los padres, que tienen un papel primordial. No olvidemos que la gente de prevención está con los chavales que, ¿no? 8, 10, 12 horas, o menos incluso. Sin embargo, los padres están ahí muchas, muchísimas horas, trabajando con ellos y educándolos. Entonces, no les olvidemos, ¿no? Por otro lado, también está en el ámbito laboral. En el ámbito laboral se puede hacer mucha prevención. La gente pasa muchas horas trabajando y los fenómenos de consumo de drogas en el ámbito laboral no debemos menospreciarlos, ¿no? Y por último, estarían otro tipo de ámbitos en los que podemos hacer prevención. Muchos ámbitos ligados al tema del ocio, conciertos, muchos tipos de diferentes actividades de ocio. En esos ámbitos también bueno, pues se ha demostrado efectiva las acciones preventivas de diferente índole, ya sean informativas, de cualquier índole, y no debemos olvidarlas, ¿no? Bueno, hasta aquí estas generalidades en prevención. Me parecía necesario hablarlas para tener esta visión general, visión de contexto y poder trabajar después en otras características de la prevención. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente video tutorial.